la Subsecretaría de Ambiente. De última nos va a corregir Silvina. Muy buenas noches, Gonzalo Schmidt de Día a Día. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. En realidad soy coordinadora del nodo Ajá, epidemiológico que depende de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria. Pero trabajamos todos en conjunto. Acordarse que claro. la epidemiología es una mirada de lo que ocurre sobre la población. Y uno trata de hacer diagnósticos para ir modificando conductas o tal vez haciendo controles para que la gente se enferme o sea, en menor cantidad posible, ¿sí? Así que Totalmente. eso es básicamente. En este momento uno se da cuenta, ¿no? Lo importante que es que todos trabajen en conjunto porque es como un engranaje que si no funciona uno es como que afecta al otro, así que es realmente muy importante el trabajo de todos y obviamente nosotros como ciudadanos, quienes no ocupamos ningún tipo de cargo, hacerlo nuestro en cuanto a la responsabilidad social, la conducta individual. ¿Y cómo estamos en cuanto a eso aquí en la ciudad de Paraná? Y justamente, como vos decís, tenemos que ser conscientes y tomar nuestras responsabilidades. Hoy también hablando, a ver, si hablamos en todas las enfermedades transmisibles, uno siempre apunta a la prevención. O sea, la Ujú. única forma de disminuir los casos de cualquier enfermedad transmisible es tomando las medidas de prevención que nos recomiendan para evitar los contagios básicamente. Si hablamos de coronavirus, el contagio se da por vía respiratoria, ¿sí? Por las gotitas que posiblemente una persona infectada puede eliminar al hablar, al toser, al gritar o a lo que sea, ¿sí? O Ujú. sea, ¿cómo elimina la persona infectada el virus? A través de las gotitas y salen por la nariz o por la boca, ¿sí? Entonces, Claro. cuando hablamos de prevención justamente de coronavirus, tenemos que hablar de evitar el menor, o sea, o tener el menor contacto con esas gotitas infectadas. Y la forma de hacerlo es con el uso del barbijo cuando estoy con otra persona en un ambiente cerrado, ¿sí? Ujú. Ventilar los ambientes cerrados, o sea, preferir las actividades al aire libre y por otro lado el distanciamiento, ese distanciamiento que son 2 metros entre una persona y otra. Si yo guardo esas medidas y después, por otro lado, tener en cuenta la higiene de manos y demás, porque puede haber un contagio a través de superficies que puedan estar contaminadas. Si yo guardo bien esas medidas, la posibilidad de que me contagie es mínima. O si me contagio, tal vez lo hago, pero con cargas virales mínimas que no Claro. me van a hacer que tenga una enfermedad grave. O sea, van a activar mi sistema inmune para que se pueda defender. Perfecto. Eso es algo realmente muy importante y uno observa, creo que ya lo habíamos hablado en la calle permanentemente, personas que no cumplen con esto o tienen los elementos, por ejemplo, el barbijo, pero pasa como el casco en la moto, lo llevan en el cuello, lo llevan en la mano, en el bolsillo o solamente se lo colocan cuando entran a un negocio o están hablando en la vereda entre dos personas o en la cola de un banco sin barbijo y solamente lo usan cuando ingresan al local y es fundamental usarlo siempre. O sea que el uso o sea, si vos estás al aire libre y no tenés nadie alrededor, no va a Claro. ser un riesgo, ¿sí? Porque no vas Mm. a tener el virus que te venga a chocar. El problema está cuando tenemos cercanía con otras personas y si es en un ambiente cerrado, peor todavía. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, vos ves en cualquier espacio público que va toda la gente caminando, corriendo y demás, no hay, o sea, no hay un distanciamiento de 2 metros. Vos tenés apiñada a la gente, van caminando, van hablando y puede contagiar a la persona que va justamente al lado de él, no así el que va corriendo, por así decirlo, pero poner Ujú. el que lo tenés al lado, si te tose o algo, te va a eliminar todo el virus y lo vas a respirar y te vas a contagiar. Entonces, Claro. siempre, por ahí nos recargamos de cosas y decimos, no, viste, yo he visto gente, por ejemplo, yo adentro del auto no uso el barbijo cuando voy sola, Ujú. ¿sí? Pero voy sola en el auto y no tengo riesgo ni de contagiarme yo ni de contagiar a nadie. Ahora, si se me acerca alguien al auto, automáticamente me pongo el barbijo, porque Ujú. voy a tener un contacto con esa persona. Entonces son esas cosas que uno tiene que ir mentalizando de que yo lo que tengo que evitar es que al estar en contacto con la otra persona, las partículas que posiblemente, o sea, no pensemos que todo el mundo está infectado, pero supongamos que la persona que está frente a mí está infectada, yo utilizando el barbijo y la distancia tengo mínimas posibilidades de contagio.
Por supuesto. Son por ahí cuestiones, ¿no?, que parten del sentido común. Obviamente, si uno está solo, está caminando solo, o hasta por ahí si está obviamente en su casa, un lugar cerrado, una oficina que solamente ocupa una sola persona, no es necesario el barbijo tampoco. Pero bueno, por ahí es como que nos vamos olvidando, y más cuando uno pensaba por ahí que la pandemia, por lo menos muchas personas pensaban eso, iba a terminar mucho más rápido. Y ya estamos llegando a fin de año y todavía continuamos y no sabemos hasta cuándo. Y no sabemos hasta cuándo, todos expectantes por una vacuna, pero bueno, pero también tampoco podemos seguir expectantes, o sea, tenemos que aprender a vivir con estas medidas de recomendación. Y ya te digo, es una cuestión de, o sea, tomar esa conducta y asimilarla. Y por otro lado, también tener en cuenta esto, tenemos bien definidos cuáles son los grupos de riesgo que pueden pasarla mal en el caso de enfermarse, ¿sí? Ujú. Esas personas que tienen factores de riesgo pueden ser mayores de 60 años, que, o sea, dentro del grupo tenemos los mayores de 60 años, después tenés también las personas que tienen asma, bronquitis obstructiva, que a veces son aquellos fumadores durante mucho tiempo, pueden llegar a tener esas patologías respiratorias, ¿sí? Diabetes, obesidad, insuficiencia cardíaca, o sea, sabiendo que tenemos personas con esos factores de riesgo, tal vez una persona no tiene factores de riesgo y dice, no, bueno, a mí no me va a pasar nada. Bueno, tal vez a vos no te pase nada, pero no expongas a un conviviente, por ejemplo, que tiene factores de riesgo, o a un amigo. Por eso es que Claro. nosotros, por ahí cuando recomendamos el tema, la mayoría de los contagios, ¿dónde se dan? Las reuniones sociales, o sea, reuniones sociales familiares, porque a veces son reuniones de 3, 4 personas, tampoco es la cantidad de personas, pero son reuniones en un espacio cerrado donde yo comparto mucho tiempo, y en Mm. esa cantidad de tiempo que comparto es cuando se da la posibilidad de contagio en el caso de que una persona esté enferma. Obviamente esto es principalmente no para mucha gente joven que por ahí ya llega esta época, bueno, con el tema del calor, primavera, ya se acerca el verano y por ejemplo a todos nos da ganas de salir, pero tenemos que saber que si tenemos una persona de riesgo, con algún factor de riesgo en nuestra casa, tenemos que tener mucho cuidado. Siempre, mira, en el trabajo que hacemos en los barrios justamente vamos registrando las personas que tienen factores de riesgo a cada domicilio, y de pasos hacemos las medidas de recomendación. Que cuando tienen un conviviente, tratar de no compartir la hora de la mesa, ¿sí? Mantener ventilado el ambiente. Esa persona que tenga sus elementos de limpieza, o sea, que tenga su toalla, que tenga su vaso, todo lo que sea, digamos, de uso individual, ¿sí? Y no Ujú. compartirlo, ¿está? Esa es una forma de cuidarse, justamente esa persona que tiene factores de riesgo y que está conviviendo con alguna persona que no los tiene. Y reducir también la salida y el contacto entre otras personas, justamente de esas personas con factores de riesgo, ¿sí? Claro, por supuesto. ¿Y cómo estamos en cuanto a cantidad de contagios? ¿Estamos de alguna forma estables? ¿Están bajando? ¿Están subiendo? Y viste que todos los días son números distintos. Lo que pasa Mm. es que también hay distintas formas de notificar esos casos, ¿sí? Tenemos muchos que son confirmados por contacto estrecho. O sea, una persona que es conviviente de otra y presenta síntomas es un contacto estrecho y bueno, es un caso confirmado. Por ahí el tema cantidad de números, a mí lo que me preocupa es la cantidad que llega a la terapia intensiva, Mm. que ese es el recurso finito que se te puede determinar, Claro. ¿sí? La cantidad de contagios, si fueron cuadros leves o moderados y no pasó nada, bueno, pero el problema está en esas personas que caen en una terapia intensiva y que no salen inmediatamente, ¿eh? A veces están 1 mes o 2 meses en la terapia, y es todo, no solo, o sea, no es solo por el uso del recurso, sino también por lo que pasa a la persona estando en la terapia intensiva. Así que cuando hablamos de los números, viste, por ahí te dicen que un 20% de los casos son casos que se complican un poco y un porcentaje menor son los que van a la terapia. Pero claro, si vos tenés aumento de contagios, algunos factores de riesgo te va a caer. Entonces Ujú. apuntemos a cuidar ese factores de riesgo, cuidemos a ser responsables si convivimos con una persona con factores de riesgo, y si no convivimos, evitar las juntadas, ¿viste? O si voy a una reunión familiar, tratar de hacerlo al aire libre, distanciados en la mesa, y en el momento en que no estoy comiendo, utilizar el barbijo, Ujú. ¿sí? Porque con eso yo voy a disminuir la posibilidad de eliminar
partículas virales en el caso de que esté infectado y de contagiar a la persona. Totalmente, y cada uno con su mate por ahí y con su vaso, que es muy común, lo habíamos hablado la vez pasada, el hecho de compartir, que el vaso vaya girando, es importante que en este tiempo, después ya lo volveremos a hacer, cada uno tenga su elemento, digamos, su vaso personal. Y por otro lado, si bien no es su tema específico, Silvina, ¿cómo estamos en cuanto a cantidad de camas de terapia? ¿Tenemos todavía una ocupación muy alta? Yo no tengo bien esa información, eso lo manejan más la parte de la Secretaría de Salud de la provincia, así que son ellos los que van informando las camas. Ujú, perfecto. Ahora pasamos a otro tema del cual también vino trabajando desde mucho antes de esta pandemia, cuando ni sabíamos todavía sobre el coronavirus hace años, que es el tema del dengue. ¿Cómo se está trabajando en la ciudad? Hace unas semanas atrás hablábamos también aquí en Día a Día sobre diferentes trabajos que se hace de concientización en varios sectores de la ciudad, también fumigaciones en algunos lugares. ¿Cómo se trabaja en este tiempo? Bien, en Paraná se implementó ya a finales de agosto y ya viendo lo que nos había pasado desde el principio de año, que de hecho nosotros arrancamos, o sea, arrancó la gestión municipal y creo que el 5 de enero ya estábamos con las descacharrizaciones. Ujú. Lo que pasa que después también nos agarraron los casos de dengue, bueno, pero algo que observamos es que barrios en que habíamos invitado a la descacharrización, cuando vos haces los bloqueos porque hay un caso positivo, ingresás al domicilio y encontramos que a pesar de que habíamos descacharrizado, esos domicilios todavía tenían cosas que podían descartar, ¿sí? Entonces, previendo todo esto que sucedía, finales de agosto implementamos, lo empezamos a hacer desde la zona oeste, o sea, desde Bajada Grande, entrando hacia la ciudad, por una forma de hacerlo más ordenado, ¿sí? Lo que también nos Claro. permite, tanto con servicios públicos o también con la gente de la Dirección de Control de Plagas y Vectores, hacer algo más integral, ¿sí? Porque se hace desmalezado en algunos lugares públicos, se hace, previo a hacer toda esta movida de la descacharrización, se coloca cebo de ratas, o sea, rodenticida, en los lugares que le llamamos puntos críticos, ¿sí? ¿Cuáles son puntos críticos? Por allí, cuando se han hecho basurales, algunos lugares cercanos a arroyos, o sea, ya están identificados esos puntos. Entonces se ceba, se ponen los cebos, Mm. se invita a los vecinos, obviamente, que durante toda la semana revisen su patio, el día jueves tienen que sacar las cosas y el día viernes pasa la recolección, ¿sí? Y ese día viernes también se hace la limpieza de los basurales que hayan quedado, el desmalezado, y a la semana siguiente, el día lunes, se vuelve a hacer la desratización y se hace una fumigación espacial, ¿sí? Con esa fumigación espacial yo trato de bajar un poco más la cantidad de mosquitos que pueda haber en la zona. Lo que quiero también aclarar es que toda la gente dice, que fumiguen porque ya hay mosquitos. A ver, Aedes aegypti, el mosquito del dengue, se cría en el domicilio, ¿sí? Se cría en el recipiente que puede contener agua por más de 7 días. Si yo en mi casa tengo una cubierta en el patio, por más que pase 10 veces fumigando el camión, la camioneta, la mochila, ese veneno no entra al fondo de mi casa ni adentro de mi casa donde tengo los criaderos de mosquitos. Entonces, tampoco podemos hacer magia. Esto Claro. es un cuidado entre todos. O sea, se puede fumigar, lo que va a bajar sí es principalmente el mosquito común, pero Aedes aegypti depende de los criaderos que nosotros le dejamos. Perfecto. Así que es fundamental, si bien también ya se viene trabajando mucho en los medios de comunicación y ustedes que llevan adelante una campaña muy importante, que sigamos remarcando esto, que también, al igual que el COVID, depende mucho de nosotros en cuanto a la prevención. Revisar cada objeto que tengamos en nuestra casa, porque yo estaba pensando por ahí, ahora estamos en una época de pocas lluvias, por ahí en algo beneficia que haya menos mosquitos, pero como el dengue se cría dentro de la casa, o sea, es igual podemos tenerlo. Sí, Aedes aegypti se cría en el florero, en la Claro. planta en agua, en el bebedero de los perros, si yo no se la cambio a diario al agua. Son en todo lugar que te quede agua por más de 7 días es un criadero de mosquitos. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que los mosquitos del principio de año, o de los que digamos terminaron antes del invierno, se habrán muerto el mosquito adulto, pero te quedaron los huevos colocados en los Mm. recipientes que duran entre 6 meses a un año. Ese huevo cuando se moja reinicia el ciclo, o sea, nace la larva, pasa pupa y después en 7 días, en total son 7 días.
Desde que se moja el huevo hasta que sale el adulto volando son 7 días. Ujú. Y como vos decías, es la prevención. Y la prevención, o sea, pasa por uno mismo. Uno mismo tiene que hacerse responsable de los cuidados porque no hay soluciones mágicas para o sea, para este tipo de enfermedades. Claro. Así que Silvina, desde aquí hasta fin de año, que ya estamos cerca, pero tienen cada vez más trabajo porque ahora tienen estas dos cuestiones. Por un lado, el dengue, que esperemos que no aparezcan casos, pero pueden aparecer casos. Y por el otro lado, el coronavirus, que también sigue. Así que un trabajo realmente muy importante. Mirá, si aparecen casos, pero nosotros hicimos bien el control del mosquito y las poblaciones de mosquito no son suficientes para transmitir la enfermedad, estamos salvados en Ujú, ese sentido. Y la población de mosquito depende de las conductas del ciudadano. Entonces, ujú. que yo no tenga criaderos de mosquito en mi casa es fundamental para no tener dengue. Y voy a volver a hacer otra aclaración. No se cría en charco, no se cría en laguna, no se cría en la cuneta. Es un mosquito que se cría en recipientes adentro de mi casa, ¿sí? O salvo que tenga un baldío al lado de mi casa y que ese baldío no esté cuidado y que tenga cubiertas, botellas o cosas así. Pero es un mosquito que está siempre cercano a las personas, se alimenta de las personas, o sea, de la sangre humana principalmente. Entonces, a Bien. eso tengo que apuntar. O sea, si está cerca de mi casa y en mi casa, es en mi casa donde tengo que hacer el control. Perfecto. Quedó muy claro, Silvina. Muchas gracias por este contacto y la claridad de siempre y que tenga buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Silvina Saavedra, entonces, contándonos sobre el trabajo que se está haciendo aquí en Paraná, básicamente en cuanto a la concientización, por un lado, sobre el COVID-19 y por el otro lado, con la prevención del dengue.